Para que se verifique el intercambio de calor por convección, es necesario que se verifique el movimiento del fluido. Así como tenemos en el flujo de un fluido sobre una superficie un perfil de velocidades, donde la velocidad varía desde el seno del fluido, donde es máxima, hasta el punto de contacto con la superficie, donde es nula, y verificándose una capa donde ese perfil de velocidad varía a medida que nos alejamos de la superficie en el eje Y, y esa capa es denominada la capa límite hidráulica, de manera análoga tenemos un gradiente de temperaturas de la superficie hasta la temperatura en la masa del fluido no perturbado. De ese modo, en esta capa límite térmica, por analogía con la capa límite hidráulica, se verifica que la temperatura del fluido evoluciona o varía desde la temperatura en el seno del fluido no perturbado hasta la temperatura en la superficie. El movimiento del fluido se puede deber o bien a causas naturales, motivadas como consecuencia de una diferencia de densidad, como consecuencia de ese gradiente de temperatura en la capa límite térmica, en cuyo caso se le denomina convección natural, o bien el movimiento del fluido puede obtenerse de forma artificial, en cuyo caso se denomina convección forzada, y en este caso los números adimensionales característicos que determinan cómo se produce esa convección forzada son el número de Reynolds, el número de Prandtl y el número de Nusselt, y en la convección natural los parámetros adimensionales que lo caracterizan son el número de Grashof, el número de Prandtl y el número de Nusselt. Asimismo, el producto entre el número de Grashof y el número de Prandtl es el número de Rayleigh. En ambos casos existen correlaciones experimentales que relacionan los tres números adimensionales característicos de cada caso. Habrá correlaciones experimentales que relacionan el número de Reynolds, el número de Prandtl y el número de Nusselt para convección forzada, y correlaciones que relacionan el número de Nusselt con el número de Grashof y de Prandtl, es decir, el número de Nusselt con el número de Rayleigh para el caso de convección natural. Pasamos a continuación a analizar el caso de convección natural. Supongamos que tenemos un fluido que moja una pared vertical. En este caso tendríamos que desde el contacto en la superficie de la pared mojada por el fluido hasta el seno del fluido se verifica un perfil de velocidades con un espesor determinado que constituye la capa límite hidráulica. Este perfil de velocidades, desde la velocidad en el punto de contacto entre el fluido y la superficie mojada y el seno del fluido, es como consecuencia del equilibrio entre las fuerzas de flotación ascendentes, motivadas como consecuencia de una diferencia de densidad dentro del fluido, que a su vez es originada por una diferencia de temperatura, y las fuerzas viscosas descendentes, que se oponen al movimiento ascendente. Al igual que esta capa límite hidráulica, se verifica también una capa límite térmica, en la cual se observa un gradiente de temperatura desde la temperatura en la superficie de la pared mojada por el fluido hasta la temperatura en el seno del fluido, que constituye la temperatura del fluido. Este movimiento convectivo está gobernado por el número de Grashof. El número de Grashof, como ya vimos en un vídeo anterior, nos proporcionará la relación entre las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas, de tal modo que el número de Nusselt es función del número de Grashof y del número de Prandtl. Veremos en videotutoriales posteriores las correlaciones experimentales correspondientes a la convección natural que relacionan el número de Grashof con el número de Rayleigh. En los videotutoriales correspondientes a la numeración 9.2 veremos las correlaciones experimentales para la convección forzada, y en los videotutoriales correspondientes a la numeración 9.3 veremos las correlaciones experimentales utilizadas para el cálculo de la convección natural.